Buenos días, mi nombre es Javier Alonso Ortiz y el día de hoy voy a presentar un tema que corresponde a lo que es la ontogénesis o el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Soy estudiante de psicología del segundo semestre en la Universidad de Investigación y Desarrollo, UDI. Ahora bien, vamos a tratar la definición de ontogénesis y los procesos de formación de los que vemos a continuación, que son el cigoto, la mérula, los blastocitos, blastoceles, el embrioblasto, tropoblasto, la gastrulación, la formación de lo que sería el tubo neural, la cresta neural, las 3 vesículas primarias, que posteriormente se transforman en 5 vesículas secundarias, y los órganos que se forman a partir de cada una de ellas. Ahora bien, una definición de lo que es ontogénesis. La ontogénesis o desarrollo del sistema nervioso hace referencia al proceso de formación del sistema nervioso, valga la redundancia, y cada una de sus estructuras, la cual se realiza durante el desarrollo del embrión. Por lo tanto, este es un tema que se relaciona ampliamente con el estudio de lo que es la embriología. Es el primer sistema que se forma en el embrión desde el momento de la fecundación, y después de su estructura es que inicia el posterior proceso de formación de los órganos y demás estructuras del cuerpo humano. Este es un proceso de vital importancia para el adecuado desarrollo de cada uno de nosotros como seres humanos, el cual lo podemos dividir en 4 partes o 4 fases, lo que es número 1, proliferación, 2, migración, 3, organización y 4, la mielinización, en la que el 1, que es la proliferación, es donde se da origen a millones de neuronas y células glías, como lo podemos apreciar en la imagen central que tiene las células colores azul. La número 2 correspondería a la segunda imagen, que corresponde al desplazamiento de las células dentro del sistema nervioso. Esa es migración. Desplazamiento de las células dentro del sistema nervioso para una posterior organización, que sería el número 3, que es donde ocurre la diferenciación, acomodación y crecimiento de las células y las neuronas. Aquí es importante porque es donde por primera vez inicia lo que son las sinapsis neuronales. Y el punto número 4, la mielinización, que es donde las neuronas se recubren con una mielina para mejorar su funcionamiento y su intercambio de información. Ahora bien, algunos aspectos relevantes que podemos mencionar es que este es un proceso que sucede en la primera semana del desarrollo humano. Es el primer sistema que se forma. Su adecuado desarrollo es de vital importancia para el desarrollo de cada uno de nosotros como seres humanos. El cigoto es único desde el punto de vista genético, ya que posee 23 cromosomas por parte de mamá, 23 por parte de papá, y aún así su carga cromosómica es totalmente diferente a cada una, o diferente a cualquiera de los dos progenitores. Ya los explicaremos a continuación. Ahora bien, hablaremos de lo que es la formación del cigoto. El cigoto dice que la formación del cigoto se da posterior a la fecundación del óvulo. Esta sucede en la primera semana del desarrollo humano. Como podemos apreciar en la imagen, el ovocito consta ahora de 2 pronúcleos que se fusionan, dando lugar a una agregación diploide, única en cromosomas. En otras palabras, el ovocito se convierte en un cigoto. El cigoto, desde el punto de vista genético, debido a que la mitad de sus cromosomas proceden de la madre y la otra mitad proceden del padre, contiene una nueva combinación cromosómica distinta a la de las células de los progenitores.
Ese mecanismo es el resultado de la herencia biparental y de la variación en las especies humanas. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que sería la mórula. La mórula sucede como consecuencia de la segmentación del cigoto y la formación de los blastómeros. Se trata de una estructura que posee de 12 a 32 células aproximadamente, conocidas como los blastómeros. La mórula se forma aproximadamente en el día 3 después de la fecundación, en el momento en el que se introduce en el útero. Si no nos quedó claro de pronto lo que es la segmentación, aquí en la imagen a nuestra derecha de la pantalla encontramos una breve definición de lo que sería la segmentación. Dice que es un proceso que consiste en divisiones meióticas repetidas del cigoto hasta obtener lo que encontramos en nuestra imagen central, que ya sería la mórula totalmente formada. En su interior se encuentran los blastómeros. Ahora bien, hablaremos sobre lo que son la formación de los blastocitos. Ocurre aproximadamente 4 días después de la fecundación. Después de la entrada de la mórula en el útero, aparece en su interior un espacio relleno con líquido. Este se conoce como el blastocele. A medida que aumenta la cantidad de líquido en el blastocele, separa los blastómeros en dos zonas o dos capas. La capa superior número 1, externa y delgada, que se conoce como el trofoblastón, que origina la parte embrionaria correspondiente a la placenta. Y número 2, el grupo de blastómeros localizados centralmente, se conocen como el embrioblasto, que sería la masa celular interna que da origen al embrión. Esto lo podemos apreciar en nuestra segunda imagen en la pantalla. Ahora hablaremos sobre lo que es el proceso de la gastrulación. La gastrulación sucede en la tercera semana del desarrollo humano. Es una etapa del desarrollo embrionario temprano mediante la cual se forma un disco germinativo trilaminar, una estructura que es una estructura con 3 capas embrionarias diferenciadas que darán lugar a los diferentes órganos y tejidos del embrión. Ocurre justo después de la segmentación e implantación embrionaria, es decir, cuando el embrión ya se ha dividido en muchas células, se ha convertido en un blastocito y ha conseguido anidar en el endometrio, dando inicio al embarazo. Estas 3 capas las podemos apreciar en la segunda imagen, donde se encuentra el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ahora bien, vamos a ver una breve descripción de la función de cada una de ellas. La primera capa, el ectodermo embrionario, corresponde a lo que sería el desarrollo de la epidermis, sistemas nerviosos centrales y periféricos. Los ojos, oídos internos, origina la formación de las células, la cresta neural y muchos de los tejidos conjuntivos de la cabeza. El endodermo embrionario origina lo que son los revestimientos epiteliales del tracto respiratorio, el tracto digestivo, las células glandulares asociadas al hígado y el páncreas. Y el mesodermo embrionario, que corresponde a lo que es la formación de los músculos esqueléticos, células de la sangre, los revestimientos de los vasos sanguíneos, el músculo liso visceral, los revestimientos serosos de las cavidades corporales, los conductos y órganos del sistema reproductor y excretor y gran parte del sistema cardiovascular. Ahora, una breve descripción de lo que es la formación del tubo neural. La formación del tubo neural se produce a lo largo de un proceso conocido como la neurulación. En este, la motocorda y el conjunto del mesodermo llevan al ectodermo
a diferenciarse a llevan al ectodermo a diferenciarse a neuroectodermo. Este se engrosa y termina por desprenderse de la hoja celular formando una placa neural, tal cual lo podemos apreciar en nuestra imagen. Esta placa va a proceder a estirarse de manera rostrocaudal, de tal manera que va a ir generando pliegues que con el desarrollo del feto van a ir creciendo. Se produce con el tiempo un hundimiento, que es el que podemos apreciar en el segundo piso de nuestra imagen, por decirlo de alguna manera. Se va produciendo un hundimiento de la parte central, generando un canal cuyas paredes van a ir cerrándose sobre sí mismas hasta generar una estructura en forma de tubo, la cual se conoce como tubo neural. Dicho tubo empieza a cerrarse sobre sí mismo por la parte media, avanzando hacia los extremos. En este proceso también se separan y desprenden del tubo lo que son las crestas neurales, que terminan generando los sistemas nerviosos autónomos y diferentes órganos y tejidos de los distintos sistemas corporales. Ahora bien, hablaremos sobre lo que es la cresta neural. A medida que los pliegues neurales se fusionan para formar el tubo neural, parte de las células neuroectodérmicas que revisten el borde interno de cada pliegue neural pierden sus afinidades epiteliales y se unen a las células adyacentes, cuando el tubo neural se ha separado del ectodermo. De su superficie, las células de la cresta neural forman una masa irregular y aplanada. Se conoce como la cresta neural. Ahora bien, hablemos brevemente de lo que serían las tres vesículas primarias. Tres vesículas primarias cuyos nombres son romencéfalo, mencéfalo y prosencéfalo. Las vesículas encefálicas primarias son un conjunto de dilataciones formadas en el tubo neural durante la cuarta semana del desarrollo embrionario. Ahora bien, de caudal a craneal se las denomina romencéfalo, mencéfalo y prosencéfalo. Más o menos hacia la quinta semana del desarrollo quedarán divididas en 5 vesículas, que en este caso se llamarían vesículas secundarias. A continuación, ¿cómo se divide? El prosencéfalo se subdividiría en el telencéfalo y en el diencéfalo. El mencéfalo quedaría igual y el romencéfalo se subdividiría en el metencéfalo y en el mielencéfalo, que ya serían lo que serían las vesículas secundarias. Ahora hablaremos brevemente de lo que son las vesículas secundarias. Las vesículas encefálicas secundarias, que forman parte del tronco encefálico, se integran a la porción del encéfalo que ocupa la fosa medial y caudal del cráneo. Una de sus funciones es establecer una conexión en lo que es entre el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, controlando sus estructuras craneoencefálicas faciales, que se dividen en las siguientes: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, que fueron las que vimos en la diapositiva anterior de la subdivisión de las anteriores tres. Según como lo vemos presentado en la imagen, el telencéfalo se encarga de originar los hemisferios cerebrales y los ventrículos laterales. El diencéfalo es quien se encarga del manejo del hipotálamo, tálamo, epitálamo, subtálamo, metatálamo, y se encarga del tercer ventrículo. Y el mencéfalo se encarga de diversas estructuras como los cuadrígenos o folículos, mientras que el metencéfalo se encarga del cerebelo y las protuberancias, y el mielencéfalo el bulbo raquídeo.
La región caudal es quien formará la médula espinal. Ahora bien, les presento un pequeño cuadro de lo que serían las referencias bibliográficas. Muchas gracias por la atención prestada.